Bien, buenas tardes. La idea entonces que tengo hoy es, perdón, ¿me lo traes ahorita, por favor? La idea que tengo hoy es que podamos avanzar en dos temas muy, muy breves, muy cortos realmente. Uno de ellos tiene que ver ya con los procesos de disolución, liquidación y cancelación del registro sindical. Y el otro tema, también muy breve, perdón, es un poco explicarles cómo surge el proceso de levantamiento de fuero sindical o proceso de solicitud de levantamiento de ese fuero por parte del empleador. Antes, digamos, de abordar estos dos temas que realmente son muy cortos, quiero como hacer un panorama de lo que hemos trabajado y lo que, digamos, nos queda pendiente para que de esa manera ustedes también tengan como una perspectiva general de lo que hemos trabajado. Nosotros empezamos a trabajar un poco lo que tenía que ver con la historia del movimiento obrero a nivel del mundo, a nivel mundial y a nivel de Colombia también. Ahí revisamos un poco esos primeros inicios que dieron forma a los movimientos sindicales, las primeras organizaciones de carácter sindical que se dieron en Colombia. Luego abordamos lo que era todo ese marco constitucional donde a través de el texto superior se planteaba y se consignaba lo referente a lo que son los movimientos sindicales. Después de revisar este asunto, entonces entramos en materia para definir qué era una organización sindical, qué era un sindicato. Después de que definimos lo que era un sindicato, vimos también los tipos de sindicatos que existían, los sindicatos de base o de empresa, los de gremio, los sindicatos de industria, los de oficios varios. Una vez revisado esas consideraciones del sindicato, pasamos a revisar lo que tenía que ver con la creación, conformación o fundación de una organización sindical. Para eso entonces vimos cómo se creaba un acta de fundación, qué requisitos necesitábamos para constituir un sindicato, dependiendo del tipo de sindicato entonces qué era lo que debíamos hacer. Una vez elaboramos el acta de fundación de ese sindicato, entonces pasamos a hacer el registro, qué era lo que necesitábamos para registrarlo, dónde lo registrábamos, perdón, cómo había que registrarlo y qué implicaciones tenía, digamos, el registro sindical, cómo operaba un sindicato desde el momento de su fundación. Revisado esto, nos pusimos a mirar entonces el tema o el asunto, qué más, Juan? ¿Cómo estás? El asunto del pliego de peticiones para entender un poco cómo el pliego de peticiones es el inicio de un conflicto colectivo del trabajo. Vemos que el pliego de peticiones inicia el conflicto colectivo y allí revisamos un poco qué era el conflicto, pero nos adentramos en la elaboración de un pliego de petición. Mostrar allí en esa elaboración del pliego qué debía establecerse en el pliego, los elementos que debían tener y hicimos ese ejercicio del pliego de peticiones. Luego miramos todo lo que tiene que ver con la etapa de negociación, la etapa del arreglo directo, cómo se inicia esa etapa de arreglo directo, en qué términos, cómo se presenta, cuáles eran los eh, momentos para presentar este pliego de peticiones. Una vez finalizada esa etapa de arreglo directo, nos fuimos a mirar entonces las tres opciones que quedaban después de que se diera el arreglo directo, que era el tema del tribunal de arbitramiento, la huelga o la convención colectiva. Si se firmaba la convención colectiva, revisamos un poco qué era la convención colectiva, cómo se establecía la convención colectiva, los elementos de la convención colectiva, cuál era la base jurídica de la convención colectiva. Y posteriormente, entonces, si no se firmaba la convención, nos íbamos a un tribunal de arbitramiento. En el tribunal de arbitramiento pudimos ver qué era un tribunal de arbitramiento, cómo se integra el tribunal de arbitramiento. Una vez integrado el tribunal de arbitramiento, ¿qué hace el ministerio? Sí, bien. Ya que alguien me estaba preguntando algo. Entonces, se configuraba ese tribunal de arbitramiento y ese tribunal, ¿cierto? Que está conformado por tres árbitros, uno elegido por o propuesto por el sindicato, otro por la empresa, el tercero entre los dos, y a falta de ese consenso, pues lo haría el Ministerio del Trabajo de la lista de árbitros que tiene el ministerio.
Vimos lo que era el laudo arbitral y los elementos del laudo, qué era un laudo, cómo se estructura el laudo, qué tipo de recurso tiene, cuál es la Hola, competencia. profe, buenas tardes. Hola, Ceni, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Sí. Bien, profe. Ah, bueno, ¿sí se escucha bien? Sí, señor. Perfecto. Entonces, vimos todo este tema del tribunal, del laudo, el recurso que hay contra el laudo arbitral. Vimos también entonces si no había tribunal de arbitramiento, qué pasaba con la huelga, elementos de la huelga, la ilegalidad de la huelga, procedimiento de la huelga, qué era la huelga, tipos de huelga, etcétera, etcétera. Finalmente vimos un tema que tenía que ver con el contrato sindical y el pacto colectivo, cómo estaba estructurado ese pacto, quiénes podían firmar un pacto colectivo y qué era el contrato sindical y los elementos de ese contrato sindical, y digamos una visión de por qué el contrato sindical, digamos, terceriza los servicios o terceriza y flexibiliza las relaciones laborales. Bien, eso, digamos, a grosso modo es lo que hemos revisado en nuestro curso. De lo que compete el derecho laboral colectivo, nos quedan, digamos, dos temas importantes para tocar, que son los que vamos a tratar de hacer hoy. El primero tiene que ver con la disolución, liquidación y la cancelación del registro sindical de un sindicato. Sobre esto, puedo decirles entonces que eh, tanto los procesos que se llevan o se adelantan en derecho laboral colectivo como los de laboral individual, pues digamos que tienen una jurisdicción propia, en este caso la jurisdicción ordinaria laboral. Es importante que ustedes tengan muy bien claro ese tema de la jurisdicción laboral. ¿Por qué? Porque en los preparatorios nos dimos cuenta, o por lo menos yo me puedo dar cuenta, que no tienen, los que lo presentaron por lo menos, no tenían muy claro la jurisdicción a la cual se debían llevar los asuntos en materia laboral. Bien, si eran conflictos jurídicos que se originaran del contrato individual del trabajo o de los conflictos jurídicos relativos a los servicios de la seguridad social integral o por su parte los procesos del derecho laboral colectivo. Y sobre todo hay una gran dificultad para entender cuál es la jurisdicción laboral administrativa. Eso es bueno que lo tengan claro, que lo tengan muy presente y que lo revisen, y que si de pronto tienen la oportunidad con el docente de laboral individual, revisen esa parte. ¿Por qué? Porque en muchas preguntas entonces que tenían que ver con personas que laboran en los servicios públicos, mejor, las personas, los trabajadores que tienen la calidad de servidores públicos, se confundían hacia qué jurisdicción tenían que ir para que fuera resuelto su conflicto individual del trabajo. Recuerden, los servidores públicos acceden a la jurisdicción contenciosa administrativa. Si usted es un servidor público y la empresa para la que usted trabaja, una empresa del Estado, desde luego, no le cancela sus salarios, pues usted no puede ir ante un juez laboral a pedirle que le paguen los salarios, porque el juez le va a decir: señor, yo no soy competente porque usted tiene una relación jurídica con una entidad pública. Por lo tanto, quien dirime los conflictos entre los particulares y el Estado es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo máximo tribunal de cierre es el Consejo de Estado. Pero tratándose de asuntos que competen al derecho laboral colectivo, esta jurisdicción resuelve los asuntos que se susciten entre un sindicalista o un sindicato y una empresa, independientemente del sector que sea. Esta va a la jurisdicción ordinaria laboral. Eso es importante que lo tengan claro. Es muy importante, ¿bien? De este tema, entonces, o sea, para ese tema es importante aclarar eso, porque si vamos a llevar la disolución o la liquidación y cancelación del registro sindical de un sindicato del sector público,
pues ¿a dónde vamos? Pues vamos a la jurisdicción ordinaria laboral, porque estamos hablando de qué, de movimientos sindicales, estamos hablando de trabajadores sindicalizados, en este caso, de una acción, ¿cierto?, de liquidación y cancelación de un registro, ¿de quién? De una organización sindical. Por lo tanto, estas acciones, tanto las de fuero sindical, la de suspensión y solución y liquidación de un sindicato, los recursos de anulación de los laudos arbitrales, etcétera, etcétera, van a la jurisdicción ordinaria laboral. Bien, eso lo quería, digamos, hacerles esa salvedad nuevamente para que ustedes lo tengan muy claro. Bien. Ustedes bien recuerdan que los trabajadores y empleadores tienen todo el derecho para constituir sindicatos o asociaciones sin que haya una intervención del Estado. Desde ese principio entonces, ¿cierto? Es que, o mejor, desde ese reconocimiento jurídico, ¿cierto? Es que se genera la posibilidad de inscribir, de registrar un sindicato sin la intervención del Estado a través de lo que hemos denominado el registro automático, que prácticamente opera con el simple depósito de la documentación que se requiere para poder crear un sindicato o fundar un sindicato. Pues de la misma manera, ¿cierto? También ese mismo ejercicio del derecho sindical, pues también, digamos, está para qué? Para solicitar la cancelación o la suspensión de la personería jurídica, ¿cierto? De un sindicato. Entonces, digamos que este derecho de poderse sindicalizar y crear sindicatos, pues también tiene su parte y es la posibilidad de que de cancelar y de liquidar una organización sindical. Pero antes, digamos, de entrar en detalle sobre lo que tiene que ver con la disolución, liquidación y cancelación del registro sindical, es muy importante que ustedes revisen nuevamente el sustantivo del trabajo, ese artículo que nos habla de cuáles son las atribuciones exclusivas de la Asamblea es fundamental para entender el derecho laboral colectivo. Y yo vuelvo y les hablo un poco de él porque ahí está mucha de la esencia, digamos, de este tema que hemos venido trabajando. Recuerden que el órgano máximo de un sindicato se llama la Asamblea General de Afiliados. Esa asamblea tiene unas atribuciones exclusivas, ¿cierto? Una, la modificación de los estatutos, la creación de los estatutos también, la fusión con otros sindicatos, la afiliación a las organizaciones de segundo y tercer orden, llámense entonces federaciones o confederaciones, y obviamente pues el poderse retirar de ellas también. Eh, Tiene la facultad, ¿cierto?, exclusiva de destituir, ¿cierto?, a cualquier miembro de la organización sindical o expulsarlo a un afiliado porque infrinja las disposiciones estatutarias o legales también. La asamblea es la que fija las cuotas extraordinarias, es la que aprueba el presupuesto, es la que determina la cuantía del tesorero cuando se requieran las cuantías, es la que aprueba el pliego de peticiones, aprueba el pliego de peticiones, es la que nombra, ¿cierto?, los negociadores, es la que nombra y elige los árbitros, es la que vota la huelga, ¿cierto? Y es la que aprueba la disolución o la liquidación del sindicato. Claro, hay que revisar también esa disolución o liquidación, ¿cierto? Dependiendo también lo que digan los estatutos. Digamos que si hay una causal en los estatutos para disolverlo, pues obviamente que por esa causal se disolverá. Pero es la asamblea también la que define, ¿cierto?, si se disuelve o liquida un sindicato. Acá vamos a acabar con ese sindicato, sí, pero vamos a la asamblea, que es la única que lo puede hacer, ¿cierto? Bien, eso digamos es importante que lo tengan muy claro, que esas funciones de la asamblea son extremadamente importantes. Bien, entremos ahora, digamos, en otro asunto y es, el artículo 359 del Código Sustantivo nos habla del número mínimo de afiliados que debe tener un sindicato. Todo sindicato de trabajadores necesita mínimo 25 trabajadores afiliados para que pueda fundarse el sindicato y para que pueda subsistir el sindicato. Y de igual forma pasa con las subdirectivas seccionales que se requieren 25 trabajadores y que debe surtir todo el mismo trámite para poderse constituir como una subdirectiva seccional del sindicato X. Y lo mismo para los comités
donde no hay 25 trabajadores en el municipio, necesitamos 12 trabajadores para crear un comité sindical, de los cuales solamente tienen 2 fueros sindicales. Las demás, tanto las subdirectivas seccionales como las directivas nacionales, tienen 10 miembros de su junta directiva con fuero sindical. Bien. Y obviamente, pues también están los patronos, ¿cierto? Sí, digamos que si hay 5 patronos, pueden entonces fundar ese sindicato. ¿Eso por qué es importante? Porque ahora vamos a mirar que la disminución o la reducción de los afiliados en un número inferior a esos 25 puede ser una causal de disolución del sindicato. Por eso se lo recordaba ese 359, perdón, que nos habla de cuántos miembros se requieren para fundar el sindicato y qué pasa si esos 25 o si se funda con 25 y empiezan a desafiliarse y no quedamos sino con 20 afiliados o con 23 o con 24. Bien, vamos ahora sí al tema, digamos, central, y es el artículo 401. Casos en que se puede disolver un sindicato o una federación o una confederación de sindicatos, digamos que opera igual. Nos dice ese 401 en su literal A, que un sindicato se puede disolver por cumplirse cualquiera de los eventos que estén previstos en los estatutos. ¿Cierto? Hombre, pues que en los estatutos del sindicato dijimos que este sindicato iba a durar 10 años. Pues si pasados los 10 años no se ratifica ese sindicato para otra fecha diferente, digamos otros 5 años, 10 años más, pues entonces habrá allí una causal de disolución, la cual podremos invocar para poder solicitar, ¿cierto?, la disolución y posterior liquidación de esta organización sindical. Entonces, causales de disolución, artículo 401, literal A, por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos. B, por acuerdo, ¿cierto?, que hagan los afiliados, pero esos afiliados no pueden ser menores a las 2/3 partes de los miembros de la organización. Recuérdenlo bien. Que vamos a la asamblea porque vamos a acabar con el sindicato. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Vamos, pero no a la asamblea, ¿por qué? Porque es una facultad exclusiva de la organización sindical a través de la asamblea aprobar la disolución o la liquidación del sindicato. Sin embargo, no llegan los afiliados a la convocatoria y no alcanzamos a tener las 2/3 partes de los miembros de la organización. Por lo tanto, entonces, pues no logramos aprobar esa disolución porque requerimos las 2/3 partes de los miembros del sindicato. ¿Cómo? Pues a través de su voto, acreditándolo con la firma de asistentes, la planilla de asistentes, donde decimos nuestros afiliados son tantos y las 2/3 partes son tantos, por lo tanto hay quórum para tomar la decisión de disolver el sindicato. Lo tercero, o el numeral C de este artículo 401, nos dice que el sindicato también se disuelve por sentencia judicial. Pero ahora un juez que diga, qué pena ese sindicato, ya murió, terminó de operar y ese sindicato queda disuelto y liquidado. Entonces, por sentencia judicial, por una decisión judicial. Y tenemos otro evento que es por la reducción de los afiliados a un número inferior a 25, ¿cierto? Cuando se trate de los sindicatos de trabajadores, de luego, porque pues, los sindicatos de los patronos no. Pues no son 25, entonces digamos que es solamente para los trabajadores sindicalizados en los sindicatos de trabajadores. Si el número de afiliados, que es 25, se reduce, ahí hay una causal de disolución del sindicato. Digamos que en esencia podemos hablar de esas 4 causales, les repito. Por cumplir cualquiera de los eventos que tengan previsto en los estatutos, porque tenga un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser con mínimo las 2/3 partes de los miembros, cuando haya una sentencia judicial,
y cuando haya una reducción de los afiliados a un número inferior a los 25 que se requieren para fundar un sindicato, salvo los de los patronos que pues obviamente no entran en este número de los 25. Bien. Hay varias cosas, que quiero, digamos, referirme con respecto a este pequeño proceso. Bien, lo primero que hay que tener claro cuando queremos disolver, liquidar y cancelar el registro sindical es que no basta con tener la causal. Listo, tenemos la causal. ¿Cuál? La que ustedes me digan, ¿cierto? Porque ya los estatutos nos decía que se iba a acabar el periodo, porque se redujo el número de los afiliados, etcétera, etcétera. No basta tener esa causal, no basta con que esa causal subsista, ¿cierto? Si no es declarado la liquidación o disolución de un sindicato mediante sentencia judicial. Quiere decir eso, que mientras tanto, o mejor, mientras que no exista una sentencia judicial que me diga que el sindicato ha quedado disuelto y liquidado, el sindicato sigue subsistiendo. ¿Por qué? Porque está la causal, sí, está la causal, pero hay que llevar ese proceso ante un juez, en este caso pues será el juez ordinario laboral, para que él emita una sentencia que nos diga que se cancela, se suspende la personería jurídica de ese sindicato. ¿Por qué? Por la causal que usted quiera alegar, ¿cierto? Por la, pues, ¿cierto? El sindicato ya tiene 15 trabajadores, pues listo, vamos, y la causal la alegamos, la causal es válida, pero tiene que haber una sentencia judicial. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Bien. Frente al procedimiento laboral y a la competencia en un proceso de disolución y liquidación de un sindicato, es volver a reiterar que le corresponde al juez ordinario laboral conocer de todos los asuntos en los que se pida la declaración, disolución, cancelación de y liquidación de un sindicato. Jurisdicción ordinaria laboral. Ahí sí es un sindicato de una empresa del Estado. Jurisdicción ordinaria laboral. ¿Cierto? Bien. El artículo 402 del Código Sustantivo nos dice entonces más o menos lo siguiente. Dice que una vez se haya disuelto el sindicato, ¿no? Cuando ya te tome la decisión de que el sindicato se va a disolver, ¿cierto? ¿Sí? O mejor, este 402 nos dice, nos habla es de la liquidación, pero vamos un punto más adelante. Vamos a disolverlo, eso es como una sociedad, ¿cierto? Hay que disolverla y disuelta hay que liquidarla. No sé si recuerden ustedes las sociedades conyugales, ¿cierto? Una sociedad conyugal, usted va y disuelve la sociedad conyugal y una vez disuelta la liquida. Que ¿cuáles son las causales de disolución de la sociedad conyugal? Pues digamos que está entonces allí la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico o el divorcio en materia de civil, de matrimonio civil, pues ya está disuelto, ¿cierto? Disuelto. ¿Por qué? Porque hubo una cesación de efectos civiles o un divorcio. Pero hay que, ¿qué? Hay que liquidarla. Es otro proceso, ¿cierto? Liquidación de la sociedad conyugal, ¿cierto? Entonces ya ahí van ustedes al 1791, el código que es el que habla. Entonces, ¿qué es lo que entra dentro del haber social? ¿Qué es el haber relativo? ¿Qué es lo que le corresponde en ganancias al uno y el otro? Etcétera, etcétera. En el tema sindical, entonces hay que disolver el sindicato. ¿Cómo se disuelve el sindicato? Pues entonces bajo las causales que tenemos de disolución. Vamos a suponer que se redujo el número, bueno, vamos a suponer mejor que es porque así lo quieren los afiliados. Entonces se reúnen los afiliados en una asamblea, votan para disolver el sindicato y finalmente el sindicato se disuelve porque es aprobado por más de las 2/3 partes de los trabajadores. ¿Listo? Ha habido una decisión de quién, del órgano máximo del sindicato, en este caso de la asamblea.
Por lo tanto, el sindicato queda disuelto. Pero hay que ir a liquidar ese sindicato, hay que ir a liquidarlo. Una vez disuelto el sindicato, la federación o la confederación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Los mismos trabajadores, ¿cierto? Si el procedimiento es ese que estoy planteando yo, nombran un liquidador, ¿cierto? ¿Y de dónde sacan el liquidador? Lo pueden hacer con los mismos funcionarios, perdón, con los mismos afiliados. Dentro de los mismos afiliados, el día que se ve, bueno, hay que liquidar, entonces nombremos a quien es el tesorero y al presidente para que liquiden este sindicato. Si el proceso de disolución, ¿cierto?, no es a través del procedimiento interno del sindicato para disolverlo, ¿cierto? Porque, claro, tal vez se me olvidó decirle lo siguiente, pues digamos que si la disolución es de manera voluntaria, libre por parte de los asambleístas, pues en este caso no habrá que ir ante el juez, ¿cierto? No habrá que ir ante el juez, pues que el sindicato, digamos, tiene unos estatutos y los está aplicando y se disuelve el sindicato. Ya los otros casos es cuando se requiera ir ante el juez para poder, ¿qué? Tener esa sentencia judicial de liquidación. Bien. En ese caso, digamos que si estamos hemos disuelto el sindicato, nosotros mismos nombramos el liquidador con nuestros afiliados, o el juez en el proceso, ¿cierto?, designa el liquidador, ¿sí? Se designa un liquidador, tanto si lo hacemos nosotros como afiliados, como si lo hacemos vía judicial, el juez designa un liquidador, ¿cierto? ¿Sí? Un liquidador. ¿Qué hace el liquidador? El liquidador debe coger entonces, como en cualquier liquidación, y tomar los activos del sindicato y tomar los pasivos del sindicato, ¿cierto? ¿Qué hace entonces? Hace una imputación de pasivos con activos. Quiere decir entonces que lo que va a hacer, ¿cierto? Eh, verificar cuántos activos tenemos, ¿cierto? Y cuántos pasivos tenemos, ¿cierto? En esos pasivos, pues va a incluir el liquidador los gastos en que se incurra en esa liquidación, ¿cierto? Los gastos en que se incurra. Si pues es nombrado por juez, pues a ese liquidador hay que pagarle como liquidador, pues esos gastos deben ir dentro de los pasivos, ¿cierto? Una vez entonces, ¿sí? Se revisen los créditos, ¿cierto? Los créditos que hay, ¿sí? Y se empiecen a pagar las deudas, ¿cierto? Entonces vamos a suponer, no sé, tenemos trabajadores, entonces hay que pagar a los trabajadores, pero teníamos unas oficinas, teníamos unos vehículos, entonces se cogen los activos y se pagan los pasivos, las deudas del sindicato, ¿cierto? Y allí en esas deudas se va a incluir que los gastos en que se incurra para liquidar. Del remanente, de lo que quede, del dinero que quede, si no queda, pues nada. Y si solamente tiene deudas y no tiene activos, pues nada, pues ¿de dónde se va a pagar? Pues no se paga porque ¿qué más va a hacer? ¿Cierto? Pero si hay activos, los activos superan los pasivos, se pagan los pasivos o las deudas, nos queda un remanente. ¿Qué se hace con ese remanente? Ese remanente se puede reembolsar a los miembros activos del sindicato, ¿cierto? Aportándoles, o mejor, devolviéndoles, ¿cierto? Hasta lo que alcance el capital, las cuotas que ellos hayan, pagado como producto de su afiliación. Recuerden que los sindicatos tienen una cuota de afiliación. Usted paga mensualmente una cuota que se establece en donde, en la asamblea, en los estatutos, del 1% del salario, o de un monto fijo de, no sé, 10.000, 20.000, 100.000, lo que sea, mensuales o quincenales, o como lo establezca el sindicato. Si queda más dinero, entonces ese remanente se le reembolsa a los miembros activos del sindicato. ¿Cómo se les reembolsa? Digamos que se hace un cálculo de más o menos cuánto dinero hay, cuántos son los afiliados y cómo se hace ese reembolso dependiendo, digamos, del aporte que había hecho, pero siempre teniendo en cuenta que en ningún caso o por ningún motivo puede un afiliado llegar a recibir más del valor, más del monto de las cuotas ordinarias aportadas. Que yo llevaba afiliado un año y que me cobraban 10.000 pesos, o sea que son 120.000 pesos, pero como hay harta plata, entonces démosle 200, 300. No, eso no se puede hacer. Eso
el liquidador, digamos que se encontraría en una dificultad de carácter disciplinario y hasta de carácter o posibles tipos penales, porque no lo puede hacer. Solamente podría, si quedan remanentes, ¿cierto? Pues digamos que repartir ese dinero en los afiliados. Pero vamos a suponer que quedan más remanentes, que se le devolvió a los afiliados, el sindicato era muy juicioso y era muy ahorrador y tenía mucha plata y parecía un banco que guardaba plata en vez de invertir en los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Pues si queda más dinero, entonces se deducen las deudas, se le paga, se le reembolsa a los miembros activos, ¿cierto? Si queda, digamos, algún dinero, ¿cierto? Ningún dinero, pues entonces ese se le puede dar a otro sindicato o a una federación o confederación. Bien. Cuando se trate de la disolución de un sindicato y este sindicato estuviera afiliado a una federación o a una confederación, pues el liquidador, ¿cierto? Bien sea nombrado por la asamblea o por el juez, debe tener en cuenta, o mejor, debe permitirle intervenir a las federaciones y confederaciones, pero recuerden que esa función que tienen las organizaciones de segundo y tercer orden, pues son simplemente de carácter asesora, de carácter consultivo, salvo que lo que estemos liquidando y disolviendo sea, perdón, disolviendo y liquidando sea una organización de segundo orden, en este caso una federación o una confederación, pues allí sí ya se cumple entonces con los parámetros que establece el 402 del código, que nos dice entonces sencillamente que hay que tomar activos pasivos, pagar pasivos, lo que quede remanente se reembolsará a los miembros activos de los sindicatos y si queda, pues digamos que ese remanente se puede entonces distribuir de esa manera. Bien. Por su parte, el 403 del mismo código nos dice cómo se adjudica el remanente. El remanente. Es muy sencillo, de lo que quede de ese haber común, ¿cierto? De lo que quede del haber común, del patrimonio común del sindicato, ¿cierto? Una vez que paguemos las deudas, una vez que hagamos los reembolsos a los trabajadores, entonces eh, se puede, por parte del liquidador, del doctor liquidador, se puede adjudicar, ¿cierto? Eh, lo que quede a una organización sindical. Es posible, y también se puede establecer en los estatutos, a qué otra organización sindical de la misma línea del sindicato o digamos, homólogos del sindicato, etcétera. Si está dentro de los estatutos, allí se puede también establecer que si llegasen a quedar remanentes después de hacer estas deducciones de las que yo le estoy hablando, ese capital, esos bienes pueden pasar entonces a otra organización sindical. Obviamente todo eso tiene que estar aprobado ¿en dónde? En los estatutos. ¿Y quién aprueba los estatutos? Pues la Asamblea General, ¿cierto? Ahora, si no se designa nada, ¿cierto? Si no se designa nada, ¿sí? Y quedan remanentes, entonces esos remanentes se adjudicarán, ¿cierto? A una entidad social que el Estado señale o que el gobierno señale, ¿cierto? Se dirán ICBF, qué sé yo, se deben ir esos recursos para esas entidades. ¿Por qué? Recuérdenlo muy bien, las organizaciones sindicales son organizaciones sin ánimo de lucro. Como les he dicho también, sin ánimo de quiebra, pues hay que subsistir y tienen que hacer erogaciones para poder administrar el sindicato, pero esos remanentes, después de hacer esta liquidación en las condiciones que yo les he explicado, debe entonces dársele a una entidad de beneficencia que el Estado determine. Bien. Una vez se haga la disolución y la liquidación del sindicato, ¿cierto? Pues hay que someterla, ¿cierto?, a la aprobación del juez que la haya ordenado. Digamos, el juez dio órdenes a la liquidación, señor liquidador, entregue la liquidación. Entonces él va a entregar un trabajo liquidatorio, un trabajo de partición. Entonces va a decir, señor juez, tal, fui nombrado para esto. Una vez hicimos entonces el arqueo con el revisor fiscal del sindicato y toda la documentación. Tenía unos activos por
por 20 pesos, tiene unos pasivos por 10 pesos, de los 10 pesos se repartieron 5 pesos, nos quedaron 5 pesos, ¿cierto? Eso es lo que, digamos es lo que se establece. Y ya el juez aprobará oficialmente esa liquidación de, ¿qué? De ese patrimonio de ese sindicato. Bien. Ahora, hay un tema muy importante, y es, ¿cuándo, o mejor, cuál es la fecha, ¿cierto? O mejor, desde dónde podemos indicar el inicio o determinar claramente la fecha en que un sindicato deja de existir? Y por lo tanto, entonces ya no es un sujeto de derechos y obligaciones. Pues bien, se dice que la fecha desde el momento en el cual el sindicato deja de existir es desde la fecha de la sentencia ejecutoriada que ordene su disolución. Esto quiere decir que si entonces hoy tenemos un sindicato, hoy 14 de mayo del 2020, y se nos desafilian un número considerable de afiliados y quedamos con 20 afiliados nomás. Entonces, como ya entramos en la causal de disolución, ¿quiere decir que no somos sindicato y que no podemos operar? No, señor. Estamos incursos en una causal de disolución, pero hasta que no tengamos sentencia ejecutoriada que ordene la disolución de mi sindicato, este seguirá operando igual porque habrá una presunción todavía para que pueda seguir trabajando y explotando su objeto social. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien. El artículo 474 del mismo Código Sustantivo nos dice, o mejor, o nos plantea esta situación, ¿cierto? ¿Qué pasa si el sindicato se disuelve? Hoy quedó disuelto y hoy ya hay sentencia judicial que determine que el sindicato se disolvió, ¿cierto? Ya hoy la asamblea determinó que quedó disuelto y se nombró liquidador y prácticamente el sindicato quedó listo. ¿Qué pasa con los derechos y con la negociación que se hizo en una convención y que esa convención esté vigente? Digamos que la convención iba hasta el 2021, hasta el 14 de mayo del 2021, o sea que tenemos un año de convención, pues el sindicato ya no está. Pues esa convención colectiva, ¿cierto? Deberá continuar rigiendo, ¿cierto? Con toda su integralidad de derechos y obligaciones, tanto para los patronos como para los trabajadores. ¿Por qué? Porque eso ya es una negociación que se hizo. Lo único sí es que no va a poderse renovar, ¿cierto? Esa convención. Esa convención, una vez termine el término, no va a haber oportunidad de denunciar esa convención y no va a haber oportunidad de volverla a firmar o a prorrogar, porque ya ahí ya no hay sindicato. Eso es importante que ustedes lo tengan muy, muy claro para que sepan que esos derechos que se han negociado mediante el sindicato a través de la convención colectiva, una vez disuelto el sindicato, siguen teniendo los mismos, tiene la misma, digamos, vigencia hasta tanto no termine el tiempo por la cual ha sido firmada esa convención. Revisemos rápidamente la legitimación en la causa por activa y por pasiva, ¿cierto? Y por pasiva. ¿Quiénes están legitimados para solicitar la disolución y liquidación de un sindicato? ¿Cierto? ¿Quiénes están legitimados para eso? Pues bien, están legitimados para solicitar ante una autoridad judicial la disolución y la liquidación de una organización sindical, llámese organización sindical de base o de primer orden o de segundo orden o de tercer orden. Pues en primera medida, quien tiene esa legitimación en causa por activa, o sea, aquel que tiene la posibilidad de accionar frente al Estado
para poder poner en engranaje y movimiento toda esa infraestructura con el fin de obtener, en este caso, la disolución de liquidación, la tiene en primera medida el Ministerio del Trabajo, pero especialmente por violación de las normas legales que regulan todo lo que tiene que ver con el movimiento sindical, ¿cierto? ¿Sí? Y previo, digamos, a esa solicitud del Ministerio de la Liquidación y Solución del Sindicato, pues habrá un procedimiento, un debido proceso, habrá habido previo a esa iniciación unas recomendaciones que haría el ministerio para que ese sindicato cumpla, ¿cierto?, con el régimen que existe, con el marco jurídico que regula la actuación del movimiento sindical. Entonces, si este sindicato no cumple con esas recomendaciones, con esas sugerencias, con esas órdenes, entre comillas, que le dé el ministerio para que adecue su conducta como persona jurídica que es, entonces esta entidad podrá hacer el requerimiento ante el juez para que se disuelva o liquide un sindicato y por la causa será obviamente esa violación de las normas legales y reglamentarias. Casi pues no conozco mucho los casos del ministerio que inicien ese tipo de acciones, salvo pues que tenga que ser una situación, digamos, muy evidente de violación flagrante de derechos por parte de esa organización sindical. Bien. ¿Quién más está legitimado en causa por activa? Pues está legitimado en causa por activa el empleador, ¿cierto? Desde luego, ¿cierto? El empleador, una vez encuentre o se dé cuenta o alguien vaya y sapie que el sindicato está en una causal de disolución, pues entonces el empleador va a iniciar una acción denominada disolución y liquidación de la organización sindical y va a estar legitimado en causa por activa para poder, ¿cierto?, iniciar ese proceso ante el juez laboral ordinario. También está legitimado en causa por activa quien tenga y demuestre un interés jurídico para ello. Hay que demostrar un interés. Ese demostrar un interés, pues tiene sus bemoles, porque digamos que a qué tipo de interés se refiere, si es un tipo de interés de carácter económico, político, qué. Pues digamos que un afiliado podría decirse entonces que puede iniciar un proceso de liquidación, sí, porque digamos que él tiene interés como afiliado, hace parte de esa organización sindical y podría ser un directivo un miembro de la junta directiva, puede hacer, sí, lo puede hacer porque digamos que tendría un interés. Una persona que no tiene ningún tipo de vínculo con el sindicato, habría que mirar qué interés tiene para que el sindicato sea disuelto o liquidado, a pesar de existir la causal, desde luego, les digo, ¿sí? Entonces hay que demostrar ese interés legítimo para poder acceder a un proceso de liquidación de una organización sindical. Obviamente, pues el que está legitimado por pasiva, pues será la organización sindical y a quien se le deberá notificar, pues se le deberá notificar a quien ejerce la representación legal del sindicato. ¿Quién nos dice quién ejerce la representación? Pues normalmente las organizaciones sindicales en los estatutos establece un organigrama donde dice que habrá un presidente, un vicepresidente o algunas organizaciones de segundo y tercer orden se habla de secretario general, etcétera, etcétera, pues ese que tiene la representación legal dependiendo de los estatutos, es el que el ministerio va a certificar como representante legal y a este será entonces al que le vamos a notificar las acciones procesales con el fin de obtener de un juez una disolución y liquidación del sindicato. Él será entonces el encargado de responder por esa demanda que se le presente. Esto, digamos que en el término de la legitimación en causa por pasiva en un proceso de disolución y liquidación de una organización sindical. Bien. Ya les había dicho quién es el competente para conocer del proceso
de disolución y liquidación de la organización sindical. Pues esta se encuentra en cabeza del juez laboral del circuito, ¿cierto? ¿De dónde? Del domicilio del sindicato, ¿cierto? O a falta, digamos, de un juez del circuito, ¿cierto? En un municipio X, pues estaría entonces en cabeza del juez del circuito civil, pero normalmente esta competencia es atribuida a los jueces laborales y pues habría que acudir al otro municipio donde, digamos que no es que no se pueda presentar ante el juez civil del circuito, sino que muy probablemente el juez se la remita por competencia ante el juez laboral del municipio X o también pues digamos que podría en un momento determinado tramitarla. Bien. Este proceso es un proceso sumario, es un proceso digamos que rápido realmente, tiene una segunda instancia, ¿cierto? Y esa segunda instancia la conoce el Tribunal Superior del Distrito Judicial, la sala laboral digamos, del ente territorial donde se esté incoando la acción para la disolución, ¿cierto? Eh, esta, digamos, apelación que tiene este proceso pues, es en el efecto suspensivo. Se suspende mientras que el superior jerárquico emite el fallo, ¿cierto? Ratificando o simplemente revocando la decisión de primera instancia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tiene, digamos, esta apelación, este proceso? Se dice, la norma dice que son 5 días, o sea que una vez se presente la apelación, se deberá resolver, ¿cierto?, en 5 días. Y hasta ahí muere el proceso, digamos, de disolución. Digamos que tiene esas 2 instancias o esa doble instancia y ya no hay más instancias. O sea, aquí no hay casación, aquí no hay revisión, aquí no hay nada de esas cosas. Ahí muere el proceso de disolución y liquidación de una organización sindical. ¿De qué tipo? Del tipo que sea, siempre irá a la jurisdicción laboral ordinaria. Bien. Cuando, digamos, estamos en el proceso de primera instancia, entonces, digamos que el procedimiento digamos que es más o menos el siguiente. Digamos que si la solicitud, digamos que la eleva el Ministerio del Trabajo, pues debe expresar muy bien y claramente los motivos, ¿cierto? Los motivos que llevan al Ministerio a hacer esa solicitud. Pero también el patrono o también aquel que tenga el interés deberá entonces expresar los motivos que invoca para hacer la solicitud al juez de la disolución y liquidación de este sindicato. Debe plantear los hechos, hay que relacionar unos hechos también, unos hechos, y por supuesto, pues habrá que poner unas pruebas que pretenda hacer valer. Pues las pruebas son para demostrar que, primero, la causal de disolución. Mire, yo soy el empleador, yo tengo una empresa, tengo 100 trabajadores, de los 100 hay 50 sindicalizados, montando un sindicato en la fecha tal. Yo soy el que retengo la cuota sindical por expresa disposición de la ley y por autorización del sindicato. Y en el mes pasado habían 26 y ya este mes hay solamente 20 afiliados. Aquí está la nómina, la liquidación, hay que aportar las pruebas. Hay que aportar las pruebas de que el sindicato está vigente, o sea que quien entrega esa prueba es el Ministerio del Trabajo. ¿Qué prueba entrega? Pues entrega la prueba, que no es otra cosa que la certificación donde diga este sindicato está vigente y además este sindicato tiene un representante legal que se llama Pepito Pérez. Bien. Recibida la solicitud del juez, recibida la solicitud el juez, ¿cierto? O entregada al juez la solicitud, a más tardar al día siguiente, escuchen bien, al día siguiente, ordena correr traslado a la organización sindical. Al día siguiente, eso al día siguiente ordena que correrle traslado a la organización sindical. ¿Cómo lo hace? Mediante una providencia, obviamente, una providencia, ¿cierto? Que será en este caso el autoadmisorio, un autoadmisorio de la demanda,
En ella, entonces, emite un auto donde admite la demanda y donde ordena correr traslado inmediatamente a la contraparte, pues claro que antes de correr traslado, pues es a través de la notificación, esta notificación de ser personal, ¿a quién? Al representante legal del sindicato. Mire, señor representante legal, hay una demanda contra este sindicato para disolverlo, liquidarlo y demás. Luego de que es notificado, ¿cierto? ¿Sí? O mejor, antes, si no se logra notificación personal, ¿cierto? ¿Sí? Porque pues digamos que es un término muy corto y si no se logra hacer esa notificación personal, entonces dentro de los 5 días siguientes, ¿cierto? Dentro de los 5 días siguientes, se debe enviar una comunicación al domicilio de la organización sindical, anexándole ¿qué? La constancia del envío del expediente, digamos que una notificación por aviso, digamos, si ustedes quieren llamar. Ahí ya queda notificado, ¿cierto? Este personaje. La otra es que, bueno, ahí hay que cubrir otro paso, me excuso. Notificación personal. No pudimos notificación personal, mandamos la comunicación, ¿cierto? El aviso al domicilio a los 5 días. No aparecen a notificarse, entonces, ¿qué hacemos? Se fija un edicto, ¿cierto? Un edicto en un lugar público, pues en el despacho, pero también puede ser, digamos, en la empresa donde está el sindicato, qué sé yo, y si a los 5 días no aparecen a notificarse, queda surtida la notificación. Una vez entonces queda notificado el sindicato, ahí sí le damos los 5 días de traslado, ¿cierto? Para que conteste la demanda y presente las pruebas que él considere pertinentes para, digamos, defender o ratificar o no sé, digamos, las pretensiones de la demanda, ¿cierto? Bien, vencido el término, ¿cierto? El juez, teniendo en cuenta esos elementos de juicio de que dispone dentro del proceso, ¿cierto? A los 5 días siguientes emite el fallo, ¿cierto? Emite el fallo. Digamos que se le corre traslado por los 5 días. Una vez contesta la demanda, pues entonces el juez decide el proceso dentro de 5 días. Digamos que es 5, 10, 15 y un día 16, póngale 20 días un proceso de este tipo, más o menos, ¿cierto? Es como el tema. Ya la segunda instancia, como digo, pues el operador judicial decide de plano, lo que implica que no hay lugar a traslados ni a práctica de pruebas, ¿cierto? Esta decisión no cuenta con ningún recurso tampoco, ya se los había dicho, simplemente aquí ya la segunda instancia es que ya el juez simplemente ratifica o revoca, pero no hay audiencia, digamos, allí en esa segunda instancia, en la primera tampoco, simplemente ese es el trámite. Eso, digamos, es muy ligeramente, muy a grosso modo, lo que es el proceso de disolución y liquidación de la organización sindical. Hoy aspiraba, digamos, la intención de haber evacuado también el proceso de reintegro por fuero sindical, pero ya no puedo porque a las 3 tengo otra reunión acá, entonces debo dejar por ahí. No sé si tengan alguna duda sobre este proceso de disolución y liquidación de una organización sindical. No, profe, hasta ahora todo ha sido claro. De igual manera, pues si tengo una duda, ¿será que la pueda saber, hacer saber a usted de pronto más tarde por el chat? Sí, no hay ningún problema, claro que sí. Bueno, gracias. Profe, el Sí, 30%, ¿cómo lo vamos a sacar? un examen final. Como el anterior, como el último que hicimos. Sí, Pues puede ser como lo así. hemos venido haciendo. Sí, sí, yo creo que pues no lo he diseñado todavía, la verdad. Voy a ponerme esta semana ya a diseñarlo porque la idea es que lo hagamos entre el 29 y 30 porque la semana del 1 al 5 es esos exámenes finales. Entonces dejarlo montado desde el 29 para que ustedes puedan ingresar, digamos, un día a hacerlo, ¿cierto? Un día, o sea, yo lo voy a habilitar solamente un día para que ustedes sepan que ese día va a estar habilitado para que lo puedan hacer listo. Listo, Ya les, profe. ya les estaré Para informando. este 35,
ya tenemos las notas, ¿cierto? Pues son lo que hemos... Sí, digamos que para este 35, pues digamos que yo lo voy a sacar de, digamos, de los trabajos que, pues son pocos, como 3 trabajitos que hemos hecho este semestre, este Tenemos... corte. Ay, Tres, no, tenemos pues son varios. Sí, Bueno, tenemos la sentencia de Bianca, tenemos el video de la huelga, sí, tenemos el quiz, pues el cuestionario, que no fue quiz larguito, sí. y otra entrega hicimos ahí, no me acuerdo cuál era. Bueno, yo voy a revisar, yo esta semana me voy a poner a calificar allí en la plataforma y ahí ya muchos colgados. Entonces, nada, y ahí sacamos el otro 35 y ya el último sería el examen final. Listo, profe. Entonces nos quedaría la clase de la próxima semana, ¿verdad? Sí, nos queda la clase, nos queda unas 2 clases más. Yo voy a tratar de trabajar entonces en esas 2 clases. Sería la próxima, este proceso que es importante, el del Sí. proceso de reintegro por fuero sindical o proceso que es igual de levantamiento del fuero. Quería hacer un trabajo ahí, pero pues no nos va a dar tiempo, entonces haría eso, que sería, digamos, inicialmente programado para el próximo 21, ¿sí? Para el próximo 21, a esta misma hora puede ser, ¿sí? A las 2. Y ahí trataremos de evacuar lo que más podamos, digamos, de lo que nos quede pendiente. Ya realmente no nos queda no pendiente ese tema de ese proceso y el resto ya lo hemos trabajado. Pero quería hacer una última sesión como un resumen, un recuento, una revisión muy general, que esa la podría yo hacer de pronto y se las puedo colgar aquí, la puedo grabar y se las puedo colgar listo. Para Ay, que tengan sí. un resumen como general de toda la carrera, ¿les parece? De toda la materia. Ay, sí, sería muy bueno. Súper, súper, porque igual sirve para el examen como Es correcto, sí, todo completo. como para el Claro. examen. Entonces, nada, quedamos así. Y bueno, muchas gracias entonces por la atención y estamos en contacto. Muchas De gracias, una, gracias, profe. profe, profe. muchas Muchas gracias. gracias. Feliz Listo, que tarde. estén muy bien, pues. Hasta luego. Gracias. Chao. Luego.